Ave María Purísima. Amén. Domingo in albis deponendis, o también llamado Domingo de Quasimodo. Así dice el introito de la misa de hoy, sacado de la primera de Pedro 2. Dijimos así recién, Quasimodo. Así como niños recién nacidos, pero ya con uso de razón, sin falsía, ansiar la leche espiritual. Hoy ayer terminaba la octava de Pascua. Esto es 8 días seguidos donde se celebra la mismísima misa pascual. A causa del júbilo y la alegría de la Iglesia en afirmar esta verdad, en la celebración después de la solemne vigilia pascual, en donde renovamos nuestra fe y nuestras promesas bautismales. Antiguamente, hoy era día en que los bautizados, catecúmenos preparados durante años, varios siglos atrás, los primeros siglos, sexto, séptimo, los primeros catecúmenos ya bautizados el día de Pascua, habían recibido la gracia de la vida de Cristo resucitado y por tanto habían sido bautizados por el obispo. Es el obispo el que bautizaba. Y eran ungidos con perfume y además, entre otros ritos, eran revestidos de túnicas de lino blanco, tanto hombres como mujeres. Estas túnicas de lino blanco las tenían que usar en lo posible. Durante toda la octava, durante toda la semana, desde la vigilia pascual. Y hoy las debían devolver a la iglesia. Por eso se llama Domingo in albis deponendis. Devolvían sus albas, sus túnicas. Pero estas túnicas, a causa de la vida de todos los días, ya estaban sucias. Eran usadas durante toda la semana hasta hoy. Por eso también se llama hoy Domingo in albis. Los neófitos deponían sus albas a los pies del obispo con suma humildad y humillación, simbolizando la fragilidad de nuestra vida, aunque luego del santo bautismo. Signo simbólico de advertencia severa para todo cristiano de que debemos velar y conservar en la medida de lo posible limpia el alma, como dice el introito de hoy, como niños recién nacidos que toman leche, en la medida de lo posible. Nuestras almas limpias, en santidad. Suena chocante, pero tendríamos que volver a usar estas palabras. Aunque lo vemos a nosotros, choca, pero es así, es la verdad. La santidad que hemos recibido cuando hemos nacido del bautismo y debemos conservar, esto simbolizaba que estaban revestidos de Cristo, de la vida de Cristo, y debían renovar en la iglesia casi habitualmente con humildad delante del obispo, que era el único que confesaba además. Y es el obispo el que confesaba. A veces delegaba a los presbíteros. Los presbíteros vivían pegados al obispo.
luego con los primeros siglos fueron llevados a los lugares de paganos. La iglesia era urbana, era de ciudad, era sinagogal, era de la ciudad. El cristianismo era de ciudad. Por eso comenzaron las parroquias. ¿De dónde viene la palabra parroquia? Lugares de paganos. Paganos. La iglesia, cuando tuvo libertad, tuvo ese celo apostólico, luego con la libertad constantiniana, fueron creadas las parroquias, que eran, diríamos, vicecatedrales, que es lo que tendría que ser hoy también. Vicecatedrales, el que manda es el obispo, no es cualquier pelagato. ¿Sí? El delegado, como el obispo no puede estar en todos los lugares, dice el decreto, siempre cuando te hacen nombrar párroco, como yo, Desiderio Colino, todavía lo escucho, no puedo estar aquí, el ministro Rivadavia, nombro. Y ahí eran lugares de paganos. Por eso la catequesis era tan fuerte, duraba años. El obispo concentraba el poder sacerdotal, luego tardíamente lo delega. Como miembros de la iglesia, estos cristianos debían afirmar que no solamente habían sido lavados por la sangre del Cordero Inmaculado el día pascual, sino que la debían conservar, y no solamente conservar, sino además enmendar a aquellos que volvían a pecar. Porque el purgatorio, queridos hermanos, es una verdad de fe, y es el tema de hoy. La iglesia enseña, el obispo enseñaba, era el obispo que enseñaba en esa época, no como hoy que dice herejías. Los obispos eran maestros. La palabra obispo significa vigilante. ¿De dónde viene la palabra obispo? ¿Sabían ustedes? Vigilante. ¿De qué vigilaba? Y vigilaba dos cosas: la doctrina y la unidad del rebaño, que no se disperse. Es el que era episcopoi, significa el que ronda, el que da vueltas y vueltas y vueltas. Episcopoi en griego, episcopoi, el que va por los límites. Como pastor, con palo en la mano, con el bastón en la mano, para que los lobos huyan. Ahora el lobo es él. Los reímos para no llorar, perdón. Casi irreverente soy. Cristo hoy en el Evangelio se aparece visible a Tomás y a los apóstoles nuevamente, para decirnos también a nosotros, imprimiendo en ellos y en nosotros la gracia de la vida nueva, la visión de fe, o sea que la mirada que traspasa las paredes. Por eso Jesús traspasa las paredes, por eso Jesús le hace tocar la carne, para que crea sin haber visto. Sin haber, felices, sin haber visto. Ojo, ojo, ojo. Que la fe es ver sin ver. Ver sin ver. Ver sin ver. ¿Y qué es lo que no vemos? El purgatorio no lo vemos. Al cielo no lo vemos, por supuesto. Tampoco el purgatorio. Tampoco el infierno. Son verdades que son más reales que esta ventana que estoy tocando. Son más reales, lo cual no quiere decir que sea más dura, ni más ruidosa, ni que se vea con colores, no, pero es más real, porque esto caduca, un día caduca. Lo otro está del otro mundo, invisible, pero real, mucho más real. Por eso hoy la Iglesia nos quiere reforzar acerca de esta verdad de fe, del mundo invisible, de las almas del purgatorio, de esos miembros del cuerpo místico que están pagando las penas contraídas por sus pecados después del bautismo y después del perdón. Compradas por la preciosísima sangre,
Olvidamos esta realidad del purgatorio, verdad de fe, dogmática, es un dogma de fe. Enseguida, cuando se nos muere alguien, decimos, y se fue al cielo. ¿Qué es que se va al cielo? ¿Verdad? Ojalá. Solamente los mártires, eso sí. El que es mártir. El mártir estate segura, ¿eh? Primero porque no lo elige. El mártir no elige. El mártir, llamado por Dios, te corta la cabeza, en 2 minutos te vas al cielo así, en catapulta. Pero el resto de los mortales que no elegimos, porque es una gracia de Dios, y tenemos que santificarnos todos los días, y estamos más expuestos, más vulnerables. Es el martirio verde, como decían los padres de la iglesia, el martirio verde, no rojo, el verde. Es decir, queridos hermanos, hoy vienen las misas de difuntos. El Novus Ordo ya ni siquiera hay misa de difuntos, empecemos por ahí. Yo en mi parroquia teníamos todos los meses una misa colectiva de muertos, que era de muertos, con lectura, con ornamentos de muertos. Ahora en las parroquias ni siquiera hay misa de muertos. Alguno cuando pide ahí algún trasnochado, como dicen ellos, ¿no? Pero hasta los ornamentos cambian, ya el negro no existe, ni siquiera el morado. Ahora es todo blanco, pascual. ¿Qué te dicen? No, que no murió, hizo su Pascua. ¿Qué quiere decir? Yo no sé qué quiere decir. No sé. ¿Ustedes saben qué quiere decir? Yo no sé. Explíqueme porque yo no sé lo que quiere decir. Fulano hizo su Pascua, te dicen. ¿Qué es eso? ¿Hizo su Pascua? ¿Qué es eso? ¿Comió un huevo? ¿Qué hizo? ¿Y se murió? No murió, ¿qué Pascua? Murió, querido, ¿qué Pascua? ¿Qué es eso de Pascua? Un lenguaje ambiguo. ¿Qué es eso de Pascua? Hizo su Pascua. Se fue, ojalá recemos porque esté en el purgatorio. Tenemos ciertas sospechas de que se salvó. Sospechamos, por su buena vida, que además que recibió los sacramentos, sospechamos que se salvó. Pero que se vaya al cielo directo, mi amor, querido, no es así. No es todos nosotros. Esto les traigo la buena noticia, chicos. Todos nosotros vamos al purgatorio. Todos. ¿Escucharon? Todos vamos al purgatorio. Y agradecidos. ¿Cómo es el purgatorio, queridos hermanos? Y es el tema de hoy. En Domingo in Albis de Ponendis. ¿Cómo es el purgatorio? Interesante esta verdad de fe. Olvidada. ¿Qué pecados nos llevan al purgatorio? ¿Qué niveles hay? ¿Cuántos años se recibe cuando comete un pecado mortal? Sin haber reparado lo suficiente en la tierra. Tantas preguntas nos podemos hacer. Les traigo a colación, perdonen que sea un poquito... no quiero que sea tedioso. Hay 2 santas que elegí, hay muchas, pero bueno, Dios ahí tuvo muchos místicos que les reveló esta verdad, que es un dogma de fe, son dogmas de fe, son verdades del catecismo definidas por el Concilio Letrán. Traigo a colación 2 santas importantes, Santa Francisca Romana y Santa... la otra santa, perdón que prodigan el nombre, ¿no? Santa María de Pazzi, Santa Catalina de Pazzi, 2 italianas místicas, oficialmente canonizadas, verdaderas, Pero Francisca Romana tuvo una visión del purgatorio, porque ella dice, se le fue mostrado y por obligación tuvo que escribirlo, por obligación del director espiritual. ¿Qué es el purgatorio? Recordar que debemos reparar y conservar la túnica de la gracia limpia, sin pecado, pero también hay una deuda. ¿Qué pasará cuando muramos, queridos hermanos? Esa es la pregunta. Se hacía Santa Francisca y todos los santos, Santa Francisca Romana. ¿Qué pasará cuando muramos?
¿Qué hay después de la muerte? En concreto, a ver, ¿qué hay? Ese instante, ¿cuánto tarda uno en morir? ¿Cuándo se produce la muerte? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestra alma inmortal? Estos pensamientos acerca del purgatorio nos ayudan, sí, ciertamente, nos ayudan a salir el domingo de hoy. Tendré que procurarnos esta gracia, ¿eh? Salir de la tibieza espiritual, la modorra espiritual de los que hablan los padres de la iglesia. La tibieza espiritual que nos contamina este ambiente tóxico en que vivimos, tanto en el mundo como en la iglesia modernista y la iglesia concreta de todos los días. Estamos tan expuestos a la tibieza. Todo el mundo es así, todo el mundo va para allá. Andemos pues, no, queridos hermanos, la tibieza que nos desliza a grandes males. Dijo la santa, quiso Dios mostrarme las sombrías moradas del purgatorio y las almas que debían revelar dolorosos misterios. ¿Para qué? Para edificación de los fieles. Por ello se le manda a escribir. Ella, Santa Francisca Romana, fue fundadora de las Oblatas, murió en Roma en 1440. Dios la favoreció con grandes luces sobre el estado de las almas de la otra vida. Ella vio el infierno, sus horribles tormentos, que es para otro día, y también el interior del purgatorio. También en ese purgatorio, como en el cielo, dice ella, hay una jerarquía y hay un orden como miembros de la iglesia, pero expiatorio, que reina en el purgatorio, en esta porción de la iglesia de Jesucristo. Y quiero traer un comentario que a mí me hizo muchísimo bien, me consoló muchísimo. Santa Catalina de Siena, otra, todas italianas. Bueno, Santa Catalina de Basi, Santa Génova de Santa Catalina de Génova, por su tratado del purgatorio, eso no la cito, ya la cité otro día. Así que todas italianas. Santa Catalina de Siena, la doctora, la grande Santa Catalina de Siena. Esta es la grande, esta está brava. La gran mística, una mística pero de aquella, tenía trances pero casi todos los días. Quedaba como cascote del piso, había que dejarlo. No se podía ni mover porque se levantaba, bajaba. Quedaba con cascote retorcido del piso, ahí nomás, en trance. Estaban en trance, en amor de Dios, en amor, por amor. Dice Santa Catalina de Siena estas bellísimas palabras que nos llenan de esperanza. Escuchen, hermanos. Dice ella, no creo que aparte, fíjense lo que dice ella, que aparte de la felicidad del cielo, pueda haber un gozo comparable al que experimentan las benditas almas del purgatorio. Es una palabra de la santa esta. Una comunicación incesante de Dios hace que su alegría sea más viva de día en día, avanzando. Qué bello. Y esta comunicación se hace cada vez más íntima e intensa a medida que avanzan en su purificación y son consumidas sus obstáculos que aún existen incrustados en su alma.
Por otra parte, dice la santa, soportan un dolor tan intenso que ninguna lengua es capaz de describirlo. ¿Cómo es eso? Y sí, es otro mundo. Es otro mundo, no es este. Es un dolor intenso. Tampoco ninguna mente es capaz de comprender la más pequeña chispa de ese fuego que las consume, a menos que Dios se lo muestre como una gracia especial en esta vida. Cita. Fin de cita. En el purgatorio el alma se va acercando más y más a Dios, pero que en realidad debemos hacerlo en esta vida. Olvidamos que es esta vida la que la debemos hacer, no la otra. En esta vida debemos acercarnos a Dios. Santa Francisca Romana dio a conocer por orden de sus superiores todo lo que vio allí, escrita a petición del venerable canónigo Mateo Otti, su director espiritual. Por tanto, tiene toda la autenticidad y toda la autoridad de la Iglesia que puede desearse en tal materia. La sierva de Dios declara, cito, que después de haber contemplado con indecible horror la visión del infierno, salió de ese abismo y fue conducida por su guía espiritual, su ángel, a las regiones del purgatorio. Allí no reinaba ni el horror, ni el desorden, ni la desesperación, ni las tinieblas eternas. Ahí la esperanza divina difundía luz. Y se le dijo que en este lugar de purificación se llama también estancia de la esperanza. Qué bonito nombre. Vio allí almas que sufrían cruelmente, pero los ángeles las visitaban y asistían en sus sufrimientos. Aquí vemos la diferencia con el infierno. Aunque hay fuego en los dos lugares, no hay esperanza en el infierno. No podrá jamás el alma escapar. Terrible. Pero las almas del purgatorio sí, saben que van a salir. saben ellas, tienen la certeza, después del juicio particular, la certeza que han de salir. Y esta certeza, aunque tengan un nivel muy bajo, tienen esperanza, que van a ver a Dios algún día cara a cara, tal cual es. La santa dijo, el purgatorio está dividido en tres partes distintas, que son como tres niveles grandes o tres provincias de un reino sufriente. El corazón arde con el deseo y con el amor. Estas tres situaciones, una debajo de otra, ocupadas por almas de diferentes órdenes, estas almas están enterradas más profundamente en la medida en que están más contaminadas y más alejadas del tiempo de ser liberadas. Cito. La región más baja, dice ella, está llena de un fuego feroz, pero que no es oscuro. Fíjese lo que dice. Fuego, pero no es oscuro. Es un lenguaje humano que trata de balbucear realidades que no son de acá.
un fuego que no es oscuro como el del infierno, que arroja inmensas llamas e innumerables almas están sumergidas en sus profundidades. Son aquellas que han hecho pecado mortal y que han confesado debidamente, pero que no han expiado, reparado, pagado en esta vida terrenal suficientemente. Entendí, dice la santa, que por cada pecado mortal quedan por sufrir 7 años. Hablando así, en lenguaje humano. Vivimos en un mundo que se peca, queridos hermanos, a cada momento. Pecamos, como dice el Salmo, el justo peca 7 veces al día. Sí, si el justo peca 7 veces al día. El justo, dice el Salmo, ¿no? La pena del pecado, la pena, las consecuencias, el daño, ¿no es cierto?, que se produjo, aunque esté perdonado, pero ahí está la tortilla desparramada, la vidriería rota, ya está, bueno, ya le pegaste el tiro, ya está, bueno, está perdonado, pero el tiro lo vuelve para atrás. La pena depende siempre del grado de gravedad de cada pecado. Aunque las almas están envueltas en las mismas llamas, sus sufrimientos no son iguales a cada una, según el número y naturaleza. Vio asimismo sacerdotes y laicos. En este lugar, los laicos eran personas que después de una vida de pecado tuvieron la dicha de convertirse sinceramente. Las almas consagradas eran aquellas que no vivieron de acuerdo con la exigencia de santidad de su estado. En ese mismo momento, dice ella, vi descender el alma de un sacerdote que yo conocía. ¡Qué julepe te pegado! Pero este lo conozco, está bajando. No, es para reírse, pero para... Está bajando, pero ese que es fulano. Ah, pero que está tremendo, la santa lo dice con escrito y juramento y intimátum y estaba el Papa cerca. Estaba la Inquisición en Roma, que te acuerdas, no se olviden, Dice así, pero esto lo conozco, dijo ella. No quiso revelar su nombre, ella, por supuesto. Fue discreta, no, lo conozco, pero no voy a dar el nombre. Me horroricé. Dice que lo observó detenidamente cuando bajaba al purgatorio, a la zona más baja. ¿Por qué? Y bajaba con el rostro tapado, dice ella. Tapado, bajaba con el rostro tapado, cubierto con un velo que ocultaba una mancha en la cara. Interesante la visión. Ella entendió que aunque había llevado una vida edificante, este sacerdote no había siempre observado una estricta templanza, sobre todo en materia de ayuno, de moderación en la mesa y en la bebida. Una estricta templanza no había buscado con demasiada avidez la satisfacción de la mesa. Hoy tan común, hoy vivir con todo eso. Pones YouTube, te aparece un montón de cocineros. Un montón de cocineros. No sé cuántas veces te enseñan cómo hacer pan. Está bien, bueno, cosa buena. Oye, hay que comer hasta reventar. Hoy lo que nos espera. Lo que nos espera, si nos salvamos. Y gracias, nos salvamos. La santa fue llevada a un estado
posteriormente intermedio, del fondo pasó al intermedio. Era para las almas que habían cometido pecados menos rigurosos. Tenían tres compartimientos distintos. Uno era como una inmensa mazmorra, dice ella, donde una multitud estaba rodeada de hielo con indescriptible intenso frío. El segundo era como una inmensa caldera de aceite y brea hirviendo. Lo dice ella. Y la tercera era como de un estanque de metal líquido. El estado superior, el último del purgatorio, el más elevado, era la morada temporal de las almas que sufren poco, excepto el dolor de la pérdida. Se llama pérdida, el dolor de la pérdida, ese sí lo tienen. Sufren el dolor de la pérdida. Este es más un fuego de deseo de estar con Dios que no se lo ve aún. Ellas se acercan al feliz momento de la liberación. Santa Magdalena de Pazzi, la otra vidente carmelita florentina, murió en 1607. Otra vidente que se reveló. Ella describe, también bajo obligación de su director, era carmelita, dice, ella describe más la vida de las almas que los lugares. Hallándose, dice ella, hallándose una tarde con otras religiosas en el jardín del convento, fue arrebatada en éxtasis Santa María Magdalena de Pazzi. Fue arrebatada en una visión, que vio el purgatorio abierto delante de ella y una voz que le invitaba al mismo tiempo seguir avanzando si está animada. Y ella contestó con voz firme, sí, iré. Una vez invitada entra y ve todas las prisiones que tienen y fueron hechas por la divina justicia, dice ella. Y ve cuán dignas de compasión son las almas allí detenidas. Dijo, iré, sí, sí. Y caminó 2 horas en éxtasis por el jardín, con alguna otra que hacía de apunte, ¿no? 2 horas alrededor del jardín, que era muy grande, y deteniéndose, ella se detenía de vez en cuando, cada vez que se detenía era para contemplar atentamente los sufrimientos que veía en las almas. Se la veía a ella retorcer las manos, apretarlas. Su color de rostro se empalidecía al contemplar el sufrimiento de dichas almas. Ante este espectáculo, ella veía y no podía dejar de reaccionar y gritaba con voz potente, piedad, piedad, Dios mío, derrama tu preciosísima sangre, libra a estas almas pobres. Oh, pobres almas que sufren tan cruelmente y sin embargo estáis, a su vez, contentas, dice el texto, contentas de sufrir. Están contentas de sufrir. Muy distinto que acá. Están alegres, dice ella, textualmente. Todos los místicos están de acuerdo que las almas en el purgatorio no están
renegando. Saben que lo deben pasar por justicia y divina voluntad. Así lo entienden ellas. Y están además muy agradecidas, dice la santa, con Dios por esa oportunidad que Dios les da con su infinita misericordia. Dice la santa, la multitud de los mártires comparadas a ellas eran jardín de delicias. El sufrimiento de esas almas no era comparable a lo de los mártires, era mucho más. Cuán cuando elevaba unos pasos, se detenía y se aterrorizaba, suspirando, decía, oh, pero también religiosos hay aquí, en este lugar. Sí, querida, y muchos. Dios mío, cuánto tormento para ellos, los consagrados. De allí pasó a lugares menos sombríos, eran multitudes de almas sencillas, de niños, en quienes la ignorancia y la falta de razón les atenuaba muchas faltas. Sus tormentos les parecían mucho más soportables que los demás. Ahí no había más que hielo y fuego. Se dio cuenta que estas almas conservaban sus ángeles guardianes con ellas. Y que las protegían con su presencia. Pero vio también muchos demonios espantosos. Siguió avanzando. Otro lugar lleno de demonios y tormentos. Eran las víctimas, las almas manchadas por la llamada hipocresía. Interesante esto. Dios conoce todo, Doble cara, como decimos acá en criollo. Doble cara como el queso, Doble cara, El doblez, el fingir. Esas almas que viven fingiendo, apareciendo, pero no lo son. La hipocresía, la mancha de la hipocresía. Sigue avanzando otro grupo. Vio una multitud como golpeada, entumecida, magullada, aplastadas como una prensa, como si fuera una prensa. Estas almas, este otro grupo, comprendían que eran las almas adictas a la impaciencia, siempre corriendo, no aguantan, y a la desobediencia. ¿Cómo van a sufrir? Todo era compasión y dolor, dice ella. Un momento después, su atención aumentó más y gritó: era el calabozo de los mentirosos. Terrible esto. Parece que para nosotros es peccata minuta, ¿no? Una menterita, padre, una menterita. Es peccata minuta. Y hay mentiras también, Hay gente que vive en la mentira. Dice ella que vio a los mentirosos, el calabozo de los mentirosos es uno de los peores, según ella. Dios los puso casi cerca del infierno. El calabozo de los mentirosos cerca del infierno. Interesante lo que dice la santa, Los mentirosos son confinados así y arden en tinieblas y de frío. Luego llega a la prisión de las almas que habían pecado por debilidad y se oyó exclamar otra. Por debilidad, por flojera. Y bueno, yo soy así, y así soy, me tienen que aceptar como soy.
y bueno, así soy. Esto es así, esto no se cambia esto, no se puede cambiar, así. No quieres hacer nada. Bien, la que te espera, ¿eh? Otra, las almas apegadas a los bienes de este mundo. Mani, mani, mani. Mani, 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 mani. Pecado de avaricia. A lo que se les espera esta, ¿no? Purgar, digo, ¿no? Están salvados, ¿eh? Pero tienen que pagar, ¿eh? Fuiste codicioso. A este cura cuántas cosas juntó en la sacristía. Dele montonar cálices y amontonar. Pero son para Dios. Mentira. Mentira. Las acariciabas y las veías. Veías tu cara brillar en el cáliz. Codicia. Bajo apariencia de bien. Oh, si ella la santa dice, buscar la avaricia, buscar con tanto afán la fortuna presente, qué vano, qué tontas fueron estas almas. Ahora son fundidas en plomo. De allí pasó al lugar donde estaban las almas que antes fueron manchadas de impureza. Oh, ahí sí. Ahí a la santa no aguantó el mal olor que había, putrefacto. Las almas que pecaron de impureza emitían un olor nauseabundo que no pudo lograr aguantar. Sucio ese lugar. Huyó rápido la santa. Era un lugar oscuro también. Vio las almas además orgullosas, ambiciosas, y dijo, oh, estas están condenadas en vivir en la oscuridad, las orgullosas, las altivas, las que querían figurar, las que se hacían retratos por todos lados, fotos por todos lados. Aquí estoy yo, acá estoy aquí mando, ¿no? Aquí estoy yo, aquí estoy yo. El yo. Cuando esa persona que usaba el pronombre personal singular. Yo, no el nosotros, el yo. Bueno, la que te espera. Estas almas en particular sufren la mazmorra, los sufrimientos de la oscuridad. Por fin vienen las almas de las que fueron ingratas a Dios. Falta a misa, bueno, pero Dios está en todas partes. Ingrato. ¿Cuál es el pecado del ingrato? La impiedad, el olvido de la oración, el olvido del rezo, el olvido de consultarle a Dios antes de tomar decisiones, antes de decidir con quién te casar. Y no, lo siento, ¿y consultaste? Así te va del matrimonio, querido. No, yo quiero entrar al seminario porque yo me siento llamado. Así, ¿y con quién consultaste? No sé, con la almohada. Qué peligro. A los que tuve que decirle, yo fui director y tú decías, mira querido, no es lo tuyo. Bueno, padre, me voy. ¿Y quién te trajo acá? Y no sé, el cura me dijo que vaya. Bueno, se equivocó el cura, querido. No, volvé a tu casa y hacer lo que tenés que hacer, seguir la parroquia. Pero el seminario, no. Danger. Lo hice años que lo hice. Todos pasaron por mis manos, Luego las almas de las ingratas sufren un ahogamiento, una asfixia sacada por la fuente, porque la fuente de la piedad está seca, sin aire, dice la santa. Finalmente, la última mazmorra. Bueno, son las almas, no por ser la última es la más ligera,
Escuchen, la última mazmorra. Las almas que no se entregaron a ningún vicio en particular, pero por falta de diligencia, de discernimiento, de celo sobre sí mismas, habían cometido toda clase de faltas triviales. Así dice la Santa María Magdalena de Pazzi. Triviales, pecaditos aquí, pecaditos allá, y bueno, se me fue la lengua, bueno, lo traté mal, bueno, no pagué, bueno, miré mal, bueno, vino este programa, se filtró este programa, lo dejé, bueno, pagaste los impuestos, no, pagaste la deuda, no. Y tu obrero, no, lo pago la semana que viene. No retendrás el salario de tu obrero, dice la ley de Moisés, porque él lo necesita hoy. Bueno, son pecados, diríamos, paga, pero son pecados. Sí. Esta última jaula, diríamos, ¿no? Esta mazmorra, son almas que reciben el castigo de todos estos vicios. Después la santa abandonó el jardín y pidió no ver más, pero su éxtasis continuó, dice su diario y los testigos. Y dijo finalmente a Jesús, esto para nosotros, escuchen. Dime, Jesús, dime, ¿por qué me enviaste a ver todo esto? Dime, Señor, ¿cuál era tu designio al descubrirme estas terribles prisiones? Escuchen, ¿cuál era el designio de Dios? Hija, yo te las mostré y ahora comprende. Lo comprendo, Señor, quisiste mostrarme tu infinita santidad. Dios es santo, infinitamente santo. No es el barbudo, es el Señor del Oreb. Es lo santo. Y frente a los santos, nosotros recibimos acusación. Y hacerme a su vez, dice la santa, aborrecer cada vez más la menor mancha. Propósito de hoy, los vamos. Primero, no querer caer en la tristeza, pedir a Dios el deseo de no caer en la tibieza. Uy, tan fácil caer, todos caemos en esto, y acá nadie se salva. Enseguida hacemos la plancha, y bueno, y sí, ya está, ya cumpliste, esto se trata de cumplir. Las 8 bienaventuranzas, ¿dónde están? Bien. La tibieza, queridos hermanos, hoy domingo in albis deponendis, día para que nuestra mentalidad no sea neutra, o santo o perverso, no hay intermedio, en el otro mundo no lo va a haber, tampoco en este, aunque no lo veamos. Segundo propósito, además de buscar sacarnos el sopor de la tibieza y de la modorra. Segundo, rezar por las almas. Rezar por las almas del purgatorio. Rezar por ellas, hacer misas.
En la tradición conservamos esa carísima caridad. No se olviden que es una de las 14 horas de misericordia. Fíjense que hay 14. Y una de ellas es rezar por vivos y muertos. Es una obra de caridad, hacer misa por los muertos. Para los, como dice el cura de Ars, los pobres del otro mundo. Hablamos de muchos comedores, merenderos, y las misas de difuntos. Para esto traigo una frase que a mí me demolió, sinceramente, de San Alfonso María de Ligorio. Es un poco duro, ¿no? San Alfonso, bastante duro, bastante durito, ¿no? Pero bueno, es un santo y doctor. Bueno, San Alfonso María de Ligorio, y vivió 90 años. Obispo en Italia también, otro italiano. Y vivió durante la Revolución Francesa, así que fíjense qué siglo, de Festicciola, todo el siglo XVIII, murió en 1800, con 90 años, así que sí vio corrupción, relajación y una iglesia achanchada, tibia. El siglo XVIII es eso. Dice así el santo: asistiéndolas a las almas con nuestros rezos, no solo daremos gran placer a Dios, sino que adquiriremos aún gran mérito para nosotros mismos. Y a cambio de nuestros sufragios y rezos, estas benditas almas no se olvidarán de nosotros. El santo dice eso. Y no dejarán ellas, no se olvidarán, y no dejarán de obtener para nosotros muchas gracias que las veremos en la otra vida. Pero particularmente esta, la gracia de la vida eterna. Tengo por cierto, dice San Alfonso, que un alma liberada del purgatorio por el sufragio de una misa, de un rezo, de un sacrificio, de un ayuno, de una limosna, hecha por un cristiano a esa alma, cuando entre en el paraíso, no dejará de decirle a Dios: Señor, no permitas que se pierda aquella persona que me ha hecho liberar de la prisión del purgatorio y me ha llevado al gozo de tu gloria antes de lo que yo había merecido por justicia. Oh, qué palabras hermosas. Queridos hermanos, no hay suficiente esfuerzo para nosotros para sacarnos en primer lugar este sopor de la tibieza y hacer la caridad de rezar por las almas. Y digamos con San Agustín: el que reza se salva. Ave María Purísima.